garantiza su retiro, presenta. Muy buenas tardes, amables amigos y amigas televidentes. Muchas gracias por estar junto a nosotros una vez más en una nueva entrega de su programa Visión Social Globalizada. Hoy, jueves 23 de junio del año 2022, vaya, qué rápido está pasando el tiempo. Nos sentimos honrados, contentos, orgullosos de llegar hasta sus hogares y agradecidos de la compañía que ustedes nos hacen, que son la razón de ser de este programa. El día de hoy, el camarada Ignacio Hernández se encuentra cumpliendo compromisos profesionales en el exterior. Y bueno, aquí me tienen a mí, a su compadre, a su canchanchan, a su amigo de siempre, su congénere, Janoy Sosa, para servirles y para continuar con la misión de llevarles contenido interesante, motivador, relevante para ustedes y sus familias. Así que una vez más, gracias por estar junto a nosotros, gracias por su fidelidad con este programa y gracias por la atención con la que ustedes nos premian cada día, cada jueves. El día de hoy tenemos contenido interesante, como siempre. Vamos a tener una conversación importante, una conversación bastante motivadora y quizás hasta entretenida, ¿no? Con un amigo, un colega, sobre un tema de suma importancia que concita mucha preocupación, no solamente en nosotros los dominicanos, sino también alrededor del mundo, y es el tema de la violencia. Para tales fines hemos invitado, como les decía, a un gran amigo de mucho tiempo y colega, el licenciado Ramón Castro. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Janoy Sosa, hermano, y a los amigos televidentes, gracias por invitarme. De verdad estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes y acompañándoles, hablando un poquito de este tema que está en la palestra pública y que nos tiene a todos preocupados, como es la violencia. Claro, claro, Ramón, un placer tenerte por aquí. Y bueno, Ramón, les comento, Ramón es psicólogo clínico, es psicoterapeuta, es docente universitario, también investigador, ya con un buen tiempo de ejercicio profesional. No Sí, es que sí, no estoy diciendo viejo, para nada, ¿no? Pero realmente es alguien con vasta experiencia, con vasta formación intelectual, con quien vamos a sostener una discusión bastante interesante. Yo creo que va a ser algo para chuparse los dedos. Ramón, quiero comenzar poniéndote en contexto de una vez, para que entremos en materia, porque el tema concita, de verdad que sí, mucho interés. Sí. ¿No? Quiero comenzar dándote una panorámica general del problema. La violencia, ¿no? Se habla de un incremento en los hechos delictivos. Mucha gente confunde la delincuencia con violencia y aunque una forma parte de la otra, pues deben plantearse de forma diferente. Claro, claro. ¿No? Hay una preocupación ciudadana por el incremento en los actos delictivos, por el incremento en la violencia, en los hechos de sangre, en la cantidad de agresiones que se suscitan en el contexto nacional. Hay una gran preocupación también y un gran debate a nivel internacional sobre el tema de la violencia. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la situación que se ha dado con asesinatos en masa, individuos que se arman hasta los dientes y van a lugares públicos y disparan a mansalva, a diestra y siniestra, las razones por las que esto ocurre, pero también entonces el incremento de la delincuencia. Se dice por un lado que ha habido un incremento en la delincuencia y un incremento en la violencia en República Dominicana.
sobre todo después de la pandemia. Por otro lado, se dice que es percepción. Si nos vamos a los indicadores, ¿no? Ciertamente, si nos apegamos estrictamente a las estadísticas, ciertamente ha habido un descenso en la cantidad de homicidios. Para que los amables amigos televidentes tengan una idea de lo que estoy hablando. Hasta hace poco, los índices de seguridad de una sociedad se medían en función de la cantidad de asesinatos que se cometen por cada 100.000 personas. Dicho esto, entonces se establecía que una sociedad que tiene un asesinato o menos por cada 100.000 personas es una sociedad muy segura. Una sociedad que tiene entre 1 y 3 asesinatos por cada 100.000 personas es una sociedad segura. Una sociedad que tiene de 3 a 5 asesinatos por cada 100.000 personas es una sociedad insegura. Y si tiene más de 5 asesinatos por cada 100.000 personas, entonces se habla de una sociedad en crisis. En el caso de la República Dominicana, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es un apéndice del Ministerio de Interior y Policía, el año pasado, 2021, la tasa de asesinatos fue de 9.20 asesinatos por cada 100.000 personas. Es mucho, significa que somos una sociedad en una crisis de inseguridad ciudadana. Pero ciertamente ha habido un descenso en la cantidad de asesinatos si vemos los mismos datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana que establecen que para el 2011, por ejemplo, teníamos 26.30 asesinatos por cada 100.000 personas. Y en un momento determinado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hablaba de 32 asesinatos por cada 100.000 personas, lo que nos ponía más o menos en comparación con países como El Salvador, como Honduras y como México. La página Inside Crime, que es una de las que se toma como referencia para la transmisión de esta información, la transmisión de estos datos, habla de el año pasado 10.3 asesinatos por cada 100.000 personas, es decir, un punto porcentual por encima de lo que la estadística que nos da el Observatorio de Seguridad Ciudadana, ¿no? Aun cuando es menos de lo que se hablaba a principios de la segunda década del siglo, todavía estamos hablando de muchos asesinatos. Estamos hablando de, en promedio, en los últimos 3 años, estamos entre unos 1.900 y 1.100 asesinatos, 1.172 para ser exacto, el año pasado. No estamos tan mal como otros países de la región, pero ciertamente no estamos bien. Entonces, yo voy a entrar bombardeándote de una vez. Ya. Yo soy de los que sostengo la tesis de que vivimos un estado generalizado de violencia. Y han habido hechos sumamente lamentables, sumamente escandalosos, como el asesinato de un ministro del Estado dominicano en su oficina, a manos de uno de sus allegados cercanos. El caso de un funcionario público, si no me equivoco, fue en Jimaní, que asesinó a una pareja de esposos. Santiago Rodríguez. En Santiago Rodríguez, exactamente, se ve que era por ahí por línea, que asesinó una pareja de esposos e hirió a otras personas. Pero también un funcionario de la sindicatura, de la alcaldía de Santiago, que fue sorprendido haciendo atracos en un vehículo rotulado de la alcaldía, ¿no? Estamos hablando de violencia por doquier. Yo sostengo la tesis de un estado generalizado de violencia, pero hay otros que plantean lo opuesto. Y dicen, no hay un estado generalizado de violencia, más bien hay grupos, sectores que reciben más violencia que otros. Por ejemplo, algunos hablan de un estado de violencia contra la mujer, ¿verdad? En este caso, ¿cuál dirías tú, cuál es tu posición? Me gustaría oír tu posición de entrada. Bien, Sosa, tu planteamiento es un planteamiento muy interesante, pero realmente yo entiendo que hay un estado de violencia generalizado. La violencia está tocando tan hondo en la sociedad dominicana que ya en el tigueraje están violando los códigos que se respetaban. Los códigos del propio tigueraje. Los propios del tigueraje. Los tigres decían, no atracamos a un minusválido.
Ya anda un minusválido en la calle, lo ven y viene alguien, se lanza y le quita y lo atraca. Claro, claro. Una mujer con un niño en brazos, eso era un código que se respetaba. Ya no lo respetan. Una mujer con un niño en brazos la arrastran y le quitan lo que tengan que tirar. Claro. Un niño se respetaba, ya no lo respetamos. O sea, esos códigos que antes respetábamos, que respetaban los tigres en la sociedad dominicana, se respetaban, ya no los respetamos. O sea, rompiendo los propios códigos de la delincuencia. Ellos mismos están rompiendo sus propios códigos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un estado de violencia generalizado que no es solamente contra la mujer, ni contra la niñez, ni contra los ancianos. Es todo que ahora mismo estamos alarmados. Ahora mismo todo el mundo tiene miedo de salir a la calle. Y fíjate que tú estás hablando en el caso específico de la delincuencia, violencia por delincuencia. Violencia por delito. Pero si nos vamos, y yo quiero desviar un poquito tu enfoque, o ampliarlo, más que desviarlo, ampliarlo. Si nos vamos a la violencia, la violencia común, la violencia por razones personales, no el individuo que te agrede para asaltarte, sino los casos, por ejemplo, de dos personas que se agreden por un choque o por un parqueo, ¿no? Sosa, el ser humano es el único ser que aún teniendo la capacidad de análisis, de raciocinio, es el único que se elimina, que se extingue, Que se depreda. que se depreda, sin una razón aparente, sin ninguna razón. Los demás seres de seres vivientes lo hacen con una causa justificada, por ejemplo, para satisfacer las necesidades de la cadena alimenticia Y no contra su propia especie. y no contra su propia especie. O sea, un león ataca a otro para proteger a las proles o para buscar alimentos, para alimentarse, Para competir. ¿sí? para competir, pero jamás para hacerle daño a su propia especie. Espérate, Ramón, espérate, llévame al paso. Llévame al paso porque tú acabas de decir algo que mucha gente podría malinterpretar y decir, la violencia que estamos viviendo está justificada porque somos una especie violenta, ¿no? Tú acabas de decir, con toda razón, el ser humano es la única especie que se depreda a sí misma. Un león puede pelear con otro león, hay unos códigos de rendición que son respetados. Te rendiste, te sometiste, ya, no voy a acabar contigo, ¿no? Pero puede depredar otras especies con el objetivo de sobrevivir. El ser humano no, se depreda a sí mismo. Exacto. El león, que el otro se le rinde, le dice, ya no puedo más, lo deja tranquilo. En la calle te asalta un tigre y tú le das todo lo que tiene y te da un tiro. Tú le das lo que tiene y te da un tiro. No te, como dicen, no te chancean. O en medio de una discusión, porque no es solo el tema de la delincuencia. En medio de una discusión, bueno, tú y yo estamos viendo un video hace un momento de dos individuos en un choque. Y hay uno que evidentemente no quiere pelear. No quiere pelear. Y el otro lo agrede y lo agrede, pese a que el otro retrocede. Sí, en otras especies no vamos a ver eso. No, jamás. Pero tú estás justificando, entonces, ten cuidado en esta tribuna. Tú estás justificando la violencia que estamos viviendo en el hecho de que somos una especie violenta, Ramón Castro. Somos violentos. Ujú. No, es que, o tú no te recuerdas de que nosotros tenemos un cerebro reptilíneo, que es una parte del Reptiliano. reptiliano. Ajá. Gracias. Reptiliano, que es una parte del cerebro que está en el lóbulo frontal, que es lo más antiguo que hay, Sumamente primitivo. sumamente primitivo. Ujú. Y nosotros no hemos podido deshacernos de ese cerebro porque está ahí. Señor, pero discúlpeme, pero también tenemos una corteza prefrontal que es el filtro de las emociones. Tenemos una amígdala, tenemos una corteza prefrontal que regula la amígdala cerebral. Es decir, tenemos, para que los amables amigos televidentes entiendan, tenemos un cerebro reptiliano, es medio difícil la palabra de pronunciar, y luego un cerebro límbico, y luego una corteza prefrontal que otros animales no tienen. Yo te voy a llevar para lo hondo, Ramón Castro. ¿Cómo es que las demás especies llegan hasta un cerebro límbico? ¿Verdad? El punto intermedio entre el cerebro reptiliano del que tú hablaste y la corteza prefrontal. Y esas especies no se depredan a sí mismas. Incluso
hay en sus códigos genéticos una conservación de las propias especies que ellos depredan. Un guepardo ataca a un venado, lo mata, come hasta que se satisface, lo que deja él vuelve y se lo come. Él no va y ataca a otro, él va y se come ese. Y cuando va a atacar, ataca al enfermo de la manada, ataca al viejo de la manada, ¿no? Es como si respondiera a un código genético. No, si se enfrenta a otro animal, bueno, puede ser que uno mate a otro en el fragor de una pelea, pero desde que el otro se rindió y retrocedió y asume una postura de sumisión, se detiene la pelea. Y ellos llegan hasta un cerebro límbico como máximo. No llegan a una corteza prefrontal. ¿Por qué los seres humanos no? Fíjate, en nosotros los seres humanos, la corteza prefrontal queda totalmente secuestrada por la amígdala cerebral. En ese momento, el individuo no tiene la capacidad de pensar, de analizar lo que está bien y lo que está mal, y actúa por un impulso y hasta de manera inconsciente, porque fíjate cómo después que la amígdala cerebral baja, la corteza prefrontal sube, empieza a analizar y dice, ¿qué hice? Es decir, una activación muy intensa de la amígdala cerebral, que puede ser resultado de una activación consuetudinaria, cotidiana, es decir, acostumbra a funcionar con esa amígdala cerebral, como ocurre, por ejemplo, con los adictos, ¿verdad? Con los ludópatas. Bueno, tengo mi amígdala cerebral, una vez se activa, la amígdala cerebral, para que los amigos televidentes entiendan, está aquí justo en el centro del cerebro. Si lo dividimos en 4, en 2 diagonales, en el centro ahí está, es como un frijolito del tamaño de tu uña del dedo pulgar, ¿verdad? Estamos hablando de la amígdala cerebral, no la amígdala tansular. La amígdala cerebral, entonces, esto regula, esto activa las emociones muy fuertes como el miedo, como el centro del placer. Una activación muy intensa de la amígdala cerebral, ¿verdad?, desconecta la corteza prefrontal y el individuo queda completamente incapacitado para razonar. Así es. ¿Verdad? Y eso podría representar la posibilidad de emitir conducta violenta. Muchos investigadores llaman conducta amigdalar. Es lo que tú estás planteando. Claro, claro, es así. El individuo en ese momento no tiene la capacidad de pensar, de razonar. Y momentos después, tiempo después, es que cae en la cuenta de que cometió un error. Eso es así. Entonces caemos fundamentalmente en que sí, hay un estado generalizado de violencia, no es un estado focalizado de violencia contra algunos sectores, sino vivimos en una sociedad violenta, ¿no? Vivimos en una sociedad donde la violencia se expresa y se manifiesta abiertamente en diferentes circunstancias, y eso nos está afectando a todos, y hay que verlo, y tu postura me abre bastante el debate, porque hay que verlo desde una perspectiva también biológica, una perspectiva biomecánica, cómo funciona nuestro cerebro. Pero quiero que entremos en eso después de la pausa. Ahora tenemos unos compromisos comerciales, así que con la anuencia de ustedes, amables amigos y amigas televidentes, volvemos en breve. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Misión cumplida. La 6ª Graduación Nacional de Técnicos y Maestros Técnicos de Infotep fue un rotundo éxito. El Infotep
y las industrias dominicanas contamos con ustedes. Que nuestra voz se escuche fuerte y contundente diciéndole al resto del mundo que la República Dominicana está cambiando y se encuentra lista para acelerar el motor del desarrollo dominicano. Salve, graduando de todo el país. Bienvenido al nuevo mundo que les traen sus capacitaciones. Infotec, capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estamos de vuelta, amables amigos y amigas televidentes, en esta interesante conversación que sostenemos con el licenciado Ramón Castro, psicólogo clínico, investigador, psicoterapeuta, docente, sobre el tema de la violencia. Antes de la pausa, en el segmento anterior, entonces hablábamos de un estado generalizado de violencia. Todos los segmentos sociales violentados, unos más que otros, pero todos violentados, la preocupación existente por la violencia que proviene no solamente de la delincuencia, sino la violencia interpersonal, la manera en que la gente dirime sus diferencias en la vida cotidiana. Entonces, ciertamente ha habido un incremento en la violencia, quizás no en la delincuencia, como dicen las estadísticas, de acuerdo a los números que manejábamos al principio, pero sí en la violencia. Nos sorprendía, nos escandalizaba en estos días el asesinato del abogado en Santiago, que lo matan a balazos en el frente de su casa cuando salió a buscar el periódico. La situación del ministro de Medio Ambiente, malogrado en su propia oficina por alguien a quien él conocía, alguien cercano a él, ¿no? Y así muchos otros asesinatos que día a día nos han estremecido a lo largo de los últimos años. Pero yo tengo una pregunta para ti, Ramón. ¿De dónde viene tanta violencia? ¿Cuál es la razón de que estemos enfrentando en la cotidianidad tanta violencia de diferente índole? Violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar en sentido general, violencia entre ciudadanos por razones personales, delincuencia. ¿Cuáles son las causas de este estado generalizado de violencia? Bien, Sosa. Lamentablemente en un país como el nuestro todavía no tenemos datos suficientes que nos pudieran arrojar una luz de dónde viene tanta violencia. Pero lo cierto es que hasta que en la familia los padres no tomemos el control nueva vez, pese a que nunca en nuestro país se ejerció tanta violencia como antes, pero yo me pregunto, ¿por qué funcionó? ¿Por qué funcionaba la correa y la chancleta antes? ¿Y funcionaba? Me enderezaron a mí, te enderezaron a ti y enderezaron a todo el que te habla de cómo corrían los padres antes. Te dice, hoy yo soy lo que soy porque mis padres me caminaron a tiempo. Ok. Entonces tú identificas un
componente social aquí que tiene que ver o que viene desde el seno de la familia. Claro que Familias, sí. Una familia menos integrada, entonces vamos a plantearlo como una hipótesis. Una familia menos integrada genera ciudadanos más violentos. Ahí es donde está el asunto. Es que la que era una experta monitoreando a los hijos era la madre. Esa era la que estaba al pendiente de todos nosotros, 24/7. Y cuando usted te torcía, ella lo enderezaba. Ahora, lamentablemente y desafortunadamente, las mujeres, y con todo el derecho del mundo. Y con toda la necesidad. Y con toda la necesidad. Digo con todo el derecho porque tienen el derecho a trabajar, tienen el derecho a realizarse, tienen el derecho a estudiar, han tenido que retirarse de los hogares para irse o al sector laboral o a prepararse en una carrera universitaria. Y esos muchachos, ¿con quién se quedan ahora? Con la abuela, la nana. Ramón, pero déjame buscar la quinta pata al gato. Pero la pela es violencia también. Y ¿hasta dónde cuando tú agarras a un muchacho y le das una pela porque hizo algo malo, ¿verdad? La chancleta, la samurái, es violencia. ¿Hasta dónde tú no le estás enseñando a resolver los problemas a través de la violencia? Sí, te paso la bola. O sea, la pela es violencia. Claro que sí. Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué funcionaba? Funcionaba porque, por dos razones. O los muchachos te respetaban mucho o te tenían miedo. Porque el régimen de consecuencia que había antes era muy alto y tú no estabas en condiciones de correrlo. Entonces, como tú no estabas en condiciones de correr, de pagar ese régimen de consecuencia que te venía detrás por una desobediencia, tú te quedabas tranquilo y aguantabas tu pela y no decía nada, porque si tú decías algo era doble. La ración era doble. La ración era doble. La ración era doble. Ahora, los padres parece que han desconocido cuál es el lugar que le corresponde a ellos. Y para vivir en paz con los muchachos, negocian. La hora de llegar a la casa, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pero, entonces, te propongo, vamos a verlo en diferentes direcciones. Ok. Ciertamente, una de ellas es la familia, ¿no? Familias menos integradas generan individuos más violentos, más propensos a la violencia. Porque hay un tema de valores, ¿no? La madre no solamente era la que rastreaba, sino también el hecho de que mamá era el ente que representaba los valores en el seno familiar. Y espérate, y estaba esa figura detrás de cuando la madre no podía, no te apures, deja que venga tu padre. Que había una jerarquía en cuanto... Que había una jerarquía, lo que ella no podía resolver en casa, entre comillas, te lo dejaba para el padre, aunque el padre no quisiera nada, pero estaba la figura ahí. Estaba la figura ahí. Yo debo decir, yo no estoy seguro de que la correa funcionara. La verdad no estoy seguro. Yo obviamente no voy a discutir esa parte, habría que entrar en una investigación más profunda. Yo no voy a caer en un determinismo de decir que funcionaba o no funcionaba. Sí, yo entiendo un aspecto de esto, la influencia de una familia bien integrada, creo que la influencia de una familia debidamente organizada, la influencia de una familia con padre y madre presente en la formación integral de ese ciudadano que luego va a la sociedad. ¿Sí? Ya el tema de si la correa funcionaba o no, bueno, ya ahí yo creo que deberíamos de entrar tú y yo en un debate en otro momento. En otro momento. Pero quiero ampliar un poquito en esa dirección. Sí, la familia es un elemento. Pero Ramón, y el tema biológico, todo fenómeno conductual, tú como psicólogo lo sabes, tiene aspectos biológicos, psicológicos y sociales. La familia cubre dos aspectos, psicológicos y sociales. Sí. ¿No? Yo quiero llevarte al aspecto biológico, comenzando por el funcionamiento del cerebro, el impacto de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales en la generación de violencia. Te escucho.
Realmente hay un factor biológico, porque lo primero es, nuestro organismo está preparado para el bienestar. O sea, nuestro cerebro está preparado para el bienestar. Y cuando entiende que eso no puede ser, se defiende. Genera una respuesta de defensa. Sí. Genera una respuesta de defensa. Puede ser de atacar, puede ser de atacar, puede ser de huida, o puede ser de que te quede pasmado. Pero cuando la amenaza es inminente, ataca. Entonces, nuestro cerebro no está primariamente diseñado para cooperar por el bien común. Nuestro cerebro está más bien diseñado para luchar por el bien propio, para enfocarnos en la obtención de las cosas que necesitamos. Es lo que tú estás diciendo. Es que cuando nuestro cerebro se prepara para trabajar por el bien común, es porque ha desarrollado el aspecto psicosocial. Hay una educación de por medio. Hay una educación de por medio. Hay una educación de por medio. El individuo que se prepara para trabajar de una manera psicosocial es cooperativo. Es colaborativo, claro. Y no piensa tanto en sí mismo, piensa un poquito más en el de al lado. Piensa en el bien común. Piensa en el bien común. El funcionamiento del cerebro, el desarrollo de esa corteza prefrontal de la que tú hablabas y que tiene como objetivo filtrar las emociones, regular las emociones. Esta corteza prefrontal que está ubicada justo aquí, detrás de la frente, y atrás especialmente la corteza prefrontal orbital, atrás de los ojos, de la parte más inteligente de nuestro cerebro, ¿no? Es lo que nos diferencia de otros animales. Los demás animales tienen cerebro límbico y tienen cerebro reptiliano, pero no tienen corteza prefrontal, ¿no? El desarrollo de esa corteza prefrontal, las condiciones en las cuales se desarrolla y madura, tiene un impacto en la generación o no de conducta violenta. ¿Es así? Claro que sí. El niño viene desarrollando la corteza prefrontal a partir de los 18 meses, me parece que es. Los primeros 18 meses. Los primeros 18 meses. A partir de ahí, ya entonces el niño, en la medida que va desarrollando esta corteza prefrontal, entonces va desarrollando otras áreas como el área psicosocial, el vínculo con los padres, con el hermanito si está. Entonces, cuando los modelos de apego. Los modelos de apego que son bastante importantes en esta parte del desarrollo psicosocial del individuo. Entonces, sí realmente el individuo responde. Entonces, para que los amables amigos y amigas televidentes entiendan, la corteza prefrontal, esto que a nosotros nos hace seres humanos, se desarrolla en los primeros 18 meses de vida, tal como planteaba Ramón. Este periodo es determinante para la vida. En estos primeros 18 meses el niño debe recibir la mejor de las atenciones, porque esa corteza prefrontal se va nutriendo de la información, se va estimulando con la información que el niño recoge del medio. Ya hay investigaciones que demuestran que niños sometidos al abandono o a la desnutrición tienen corteza prefrontal con menos conexiones neurales, lo que entonces hace que tengan mayor dificultad para lidiar efectivamente con sus emociones. Ese niño que mamá lo abandona, aun cuando sea temporalmente, esa corteza prefrontal comienza a desarrollarse bajo la idea de que el mundo es un lugar hostil. Donde soy abandonado, donde quiero no puedo, donde los individuos que están supuestos a protegerme no me protegen. Lo mismo que el niño que se cría con hambre, que en esa etapa pasa hambre, padece hambre. El tema, por ejemplo, de la lactancia. 12% de las mujeres en República Dominicana lactan sus hijos del periodo completo. La Organización Panamericana de la Salud está emitiendo comunicados expresando esa preocupación. Esa lactancia materna genera una conexión entre la madre y el niño que fortalece esa corteza prefrontal. Hay investigaciones que demuestran cómo niños que fueron debidamente lactados tienen no solo corteza prefrontal, sino el tronco cerebral que conecta ambos hemisferios cerebrales más robusto. Más robusto. ¿No? Entonces, esto tiene un impacto en la respuesta emocional posterior del niño. Por eso, fíjate cómo la Organización Mundial de la Salud está hablando de que la licencia materna por parto debe ser de 1000 días. Poquito menos de 3 años. 1000 días.
Y por lo menos de un año. Por lo menos de un año. Porque es el periodo en el que este niño está desarrollando esas conexiones neurales, esa corteza prefrontal que le van a permitir funcionar más o menos adecuadamente a lo largo de su vida. ¿Tú decías? Sí. Otro punto es, mira, cuando tú me preguntabas de dónde viene tanta violencia, es porque a nuestros hijos no le estamos enseñando a gestionar las emociones. Y ahí entramos en el factor psicológico. Usted tiene que enseñar a sus hijos a gestionar la ira y las emociones. Si el niño suyo está jugando y usted ve que no le sale, no vaya a salvarlo. Ayúdelo a gestionar las emociones para que él pueda mañana tener un mejor desenvolvimiento. Nosotros los padres queremos vivir salvándole, somos los salvadores de nuestros hijos, no queremos que sufran, sufrimos por ellos, para que ellos no sufran. Padecemos todo lo que nosotros padecimos allá, anteriormente. Y que nos hizo ser lo que somos. Y que nos hizo ser lo que somos hoy, no queremos que ellos sufran. Entonces, vivimos salvándole el mundo, quitándole toda la piedra del camino, para que el muchachito no trompiece, para que no sufra. Eso le crea al niño o al joven una idea de que en el mundo todo es fácil, que todo es sencillo. Y cuando tienen que enfrentarse a este mundo que está un mundo hostil, rodeado de fieras, no saben qué hacer. Claro. Entonces, es evidente que una de las causas de la violencia pues tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo que nosotros propiciamos a través de la educación de nuestros hijos. Eso es. Padres, por ejemplo, que quieren librar a los niños de la frustración o librarlos del aburrimiento. El aburrimiento es una de las bases de la invención. Claro. Estos individuos que inventaron grandes cosas lo hicieron en momentos en que estaban aburridos o estaban necesitados. Así que quitarle al niño el derecho de aburrirse es una forma de frustrar su desarrollo. Como que coartamos con ellos la capacidad de creatividad que pueda tener el niño. Exacto. Pero yo quiero volver al factor biológico. No solo el tema del desarrollo del cerebro que tiene el individuo, el desarrollo de esa corteza prefrontal, ¿no? El tema de los trastornos, de las enfermedades mentales. ¿Qué tanto sabemos sobre la influencia de las enfermedades mentales en los hechos de violencia? Mira, Sosa, realmente los individuos que no gestionan bien sus emociones se frustran. Y si usted se frustra, es muy posible que usted no dé una respuesta adaptativa, una respuesta conforme a lo que nos dice, a lo que la circunstancia requiere. Lo que la circunstancia requiera. Una disculpa o aceptarla. Pedir la disculpa o aceptarla. Claro. El mismo hecho, por ejemplo, sería bueno que pudiéramos determinar el impacto de los trastornos del estado de ánimo en la generación de violencia, porque sabemos que el padecer un trastorno depresivo mayor hace a un individuo potencialmente violento, contra sí mismo o contra otros. Hasta ahora hemos asociado, por ejemplo, el padecimiento de enfermedades como la esquizofrenia, enfermedades neuropsiquiátricas, como la esquizofrenia, al factor violencia. Porque es un loco, entre comillas, que anda en la calle, a cualquiera le da un golpe. Pero sabemos que las epilepsias son generadores potenciales de violencia. Especialmente, por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal. Puede generar un individuo potencialmente violento ante la más mínima preocupación. Pero también los trastornos de ansiedad, la respuesta a la ansiedad es miedo. Y miedo. Y un individuo con miedo se prepara para hacer dos cosas: evasión o pelea. Evasión o confrontación, solamente. Entonces, esa carga de ansiedad puede también afectar o generar respuesta violenta. Tenemos que hacer una segunda pausa con la anuencia de nuestros
queridos amigos y amigas televidentes. Volvemos en breve. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Misión cumplida. La 6ª Graduación Nacional de Técnicos y Maestros Técnicos de Infotep fue un rotundo éxito. El Infotep y las industrias dominicanas contamos con ustedes. Que nuestra voz se escuche fuerte y contundente diciéndole al resto del mundo que la República Dominicana está cambiando y se encuentra lista para acelerar el motor del desarrollo dominicano. Salve, graduando de todo el país. Bienvenido al nuevo mundo que les trae sus capacitaciones. Infotep, capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la 2ª edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estamos de regreso en esta entrega de su programa Visión Social Globalizada de hoy jueves 23 de junio del año 2022, en la cual conversamos con el licenciado Ramón Castro sobre el tema de la violencia. Gracias a ustedes por seguir ahí junto a nosotros y bueno, volvemos acá, Ramón. Estamos en la discusión de las causas de la violencia y hemos hablado de la violencia desde el punto de vista biológico, y ahí hasta cubrimos un poquito de nuestra condición de especie violenta, ¿no? Pero también un poco del aspecto psicosocial, ¿no? Del desarrollo evolutivo de los individuos y cómo ciertas condiciones nos predisponen a la violencia. Pero hay un aspecto que es imposible dejar de lado, y es el tema de la falta de un régimen de consecuencias. ¿Hasta dónde esto incita la violencia? Yo te voy a poner un ejemplo que vi en 2 países diferentes, aquí en República Dominicana y en Estados Unidos. Bueno, vi en una ocasión en República Dominicana, había 2 mujeres entrar en una discusión. Las mujeres son potencialmente menos violentas que los hombres. Claro, el cerebro de la mujer está menos predispuesto a la violencia porque genera mucho menos testosterona, ¿no? Entonces, pero esto lo vi en 2 mujeres. Comienzan a discutir por un asunto pasional en la que una le reclamaba a la otra el estar involucrada sentimentalmente con su esposo. La persona que acusaba a la otra, la
me parecía a mí la esposa, que acosaba a la amante, la llenaba de improperios y de insultos. La otra respondía a los insultos y en un momento le dijo, vete de aquí antes de que te tire de aquí arriba. Era un cuarto piso. Yo vi el mismo incidente en Estados Unidos. 2 mujeres, más o menos de la misma edad, discutiendo por la misma razón. En este caso, la imputada le dice, vete de aquí o te llamo la policía. Tú ves las dos maneras diferentes de manejar el mismo problema. Sí. Uno te dice, yo vete porque te llamo a la policía, y la otra dice, vete porque si no te tiro de aquí. Eso denota como uno de los individuos está dispuesto a poner el problema en manos de las autoridades y otro a asumir la solución del problema por sí mismo. Entonces eso me lleva a pensar, ¿hasta dónde la desconfianza en las autoridades o la falta de un régimen de consecuencia ante actos de violencia incrementa o ante frustraciones en la vida cotidiana, incrementa la posibilidad de la emisión de conducta violenta? Bueno, está claro, esta persona que decide llamar a la policía, pues tiene una vasta confianza, una firme confianza en un sistema que la va a proteger. Y sabe que la consecuencia, el régimen de consecuencia que viene para aquella persona, que es la que viene a transgredirla a ella, a su terreno, sabe que no le va a ir bien, la van a someter. En República Dominicana es diferente. El régimen de consecuencia no es confiable para la sociedad. ¿Y qué hacen los individuos? Toman la represalia por su propia cuenta, toman la justicia en sus manos. Un guagüero... O la idea que tiene de justicia. O la idea que tiene de justicia. Un guagüero roza a un individuo que va en su carrito y el del carrito saca una pistola. ¿Por qué? Porque él sabe que si se lo deja al seguro, es a coger lucha que va por ahí. El seguro no le va a resolver a él el choque. Esa desconfianza esa desconfianza en el sistema, predispone al individuo a la violencia, lo incita a la violencia. Claro que sí, claro que lo incita a la violencia. Y probablemente el seguro le cubra el choque, pero ¿en qué tiempo? ¿Y cuánto viaje tiene que dar? Entonces, con el nivel de frustración, pensar en todo lo que él va a pasar para lograr que se le restablezca su carro como está o su vehículo, él prefiere entonces, claro, de manera inconsciente, porque es lo que estaban hablando ahorita. En este momento, la amígdala cerebral le secuestró el lóbulo frontal, el prefrontal, y él salió de la razón. Y entiende que lo más conveniente en ese momento es que el individuo le pague su choque. Utilizar la violencia. Pero también hay otra forma en que esta falta de régimen de consecuencias, yo entiendo que afecta, que influye en la emisión de esta conducta violenta. Es el hecho de que no me va a pasar nada, la creencia de que puedo violentarte y no me va a pasar nada. La creencia de que yo te mato y con cuarto salgo. Te mato y si tengo dinero para pagar abogados, y tengo dinero para pagar fianzas, y tengo dinero para pagar jueces, o tengo influencia, no me va a pasar nada. Yo entiendo que eso también incita la emisión de conducta violenta. Si yo sé que por violentarte yo voy a tener una consecuencia seria, que puede ir unos cuantos años a la cárcel, que eso puede destruir mi carrera y mi vida, entonces voy a pensarlo mejor para emitir una conducta violenta en tu contra. ¿Eso es así? ¿Tiene sentido para ti? Va a depender del grado de frustración que tú tengas en el momento. O del grado de perversidad también. Bueno, que un individuo que sabe que se va a saltar la ley y no le va a pasar nada, puede ser violento. También. Pero hay un momento en el que si el grado de frustración que tú tienes es mayor, es muy probable que no te dé tiempo a tú analizar y que tú tomes una represalia contra ese individuo. Pero, por ejemplo, los psicópatas o los individuos con rasgos psicopáticos, que son perversos, ellos saben muy bien, ellos entienden muy bien que tienen los mecanismos para escapar de la acción de la justicia cuando violentan a alguien. El hecho de que tú me hiciste algo y yo te mando a matar, o yo te mato, porque yo sé que mi dinero
¿verdad? Que es un tipo de violencia del que quizás menos se habla en este país, de que con dinero yo puedo escapar de la acción de la justicia, de que con influencias yo puedo escapar de la acción de la justicia. Y el individuo que lo tiene sabe que lo puede usar, y el individuo que no lo tiene aspira a tenerlo para poderlo usar. ¿Tú qué crees? No, claro, eso es así. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar de que necesitamos políticas puras, políticas que ayuden a la ciudadanía a confiar en ellos. Porque que realmente se ha creado una gran desconfianza en la sociedad. Por eso, porque es que en el día a día vemos que las personas cometen sus actos delictivos y al otro día salen. Por ejemplo, ese el de Santiago Rodríguez, es un individuo que era reincidente. Era un individuo que era reincidente menos de un año y estaba en la calle. Se supone que si él enfrentó a la justicia hace un año, los cargos deberían ser como para él estar todavía ahí tranquilito. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo es que suceden las cosas? ¿Cómo que un individuo que tiene 3, 4, 5 crímenes, 4, 5 fichas, cuenta con la justicia, está en la calle haciendo perversidades? Y el mismo ciudadano que ve eso, aunque no cuente con esas prerrogativas sociales por su posición o por su situación económica, aspira a tener eso y dice, venga, pero yo tengo dinero. Si él se escapa de la acción de la justicia cuando comete un crimen porque tiene dinero, entonces yo lo que tengo que hacer es aspirar a tener dinero para yo también escapar de la acción de la justicia cuando cometa una acción delictiva o cuando violente a otra persona por cualquier causa, ¿no? El criminal con influencia, ¿no? Es algo a lo que mucha gente aspira. Pero en los minutos que nos queda, Ramón, vamos a dar un giro así abrupto. ¿Qué podemos hacer frente a tanta violencia? Y me hace seña el señor director que tenemos solo un minutito para esto. Quizás no nos dé tiempo a entrar y quizás sea tema de otra conversación. Pero dime rápidamente, ¿qué aconsejarías tú, así en líneas generales, que podemos hacer para la prevención de la violencia? Bueno, debemos prestar más atención a la familia. Prestar más atención a la familia. Debemos monitorear más a nuestros hijos. ¿Qué hacen? ¿Qué dejan de hacer? ¿Con quiénes se juntan? ¿A qué hora salen? ¿A qué hora llegan? ¿Con quién anda? Si empezamos a trabajar desde la familia, vamos a ver un cambio muy bueno y muy pronto en la generación de la violencia. Claro. Que sea la familia objeto de la protección del Estado, que sea la familia objeto de la asistencia del Estado para su desarrollo positivo, que cada individuo entre la familia sea visto como un sujeto de derecho ante un Estado, ¿no? Que se desarrollen políticas públicas de protección a la familia. Sí, definitivamente yo creo que es una muy buena forma de comenzar. Ramón, el tiempo en televisión es un tirano y siempre se va muy rápido cuando se habla con alguien con posturas tan interesantes como las tuyas. Tenemos que terminar aquí, pero tú tienes un compromiso de volver aquí para que sigamos con este tema y podamos entrar en otros de igual nivel de interés. Bueno, gracias, te agradezco la invitación que me has hecho en el día de hoy y a los amigos televidentes que nos están viendo. Espero que hayan disfrutado mucho de este segmento de hoy y ya nos veremos en otras ocasiones. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ti por venir, gracias a ustedes, amables amigos y amigas televidentes, por la atención dispensada el día de hoy. Nos veremos en una próxima entrega de su programa Visión Social Globalizada. Que el Señor les bendiga. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presentó